Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. El proceso del temor tiene que ver con momentos de crisis, pero que los momentos de crisis en nuestra vida sirven para desarrollarnos, y esto es importante. ¿Por qué razón? Si yo tendría que ubicar la cantidad de momentos en mi vida en que yo he tenido miedo, esos momentos de temor me han llevado a mí a crecer, a madurar y por supuesto a desarrollarme como persona. Por lo tanto, el temor, ubicándolo en un proceso de vida, tenemos que saber que viene cuando las circunstancias, las pruebas y las diferentes calamidades en nuestra vida se acercan, pero sirve para desarrollarnos. Ahora, si vamos a definir un poquito el concepto del temor, tenemos que decir que el temor es una reacción hacia las situaciones que suceden en nuestra vida. Es un mecanismo de defensa cuando vienen los peligros y nos demuestra la potencialidad que tenemos de sobrevivir. ¿En qué sentido? Si es un mecanismo de defensa, no es malo. Y esto tengo que aclararlo. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, es que el miedo es malo. No. El miedo Dios lo ha infundido, lo ha puesto en nuestro sistema emocional para que el ser humano se pueda defender, para que el ser humano pueda tener capacidad de enfrentar las diferentes circunstancias adversas de su vida. Y esto tenemos que dejarlo claro. ¿Por qué razón? Porque hay personas que, si bien es cierto, tienen miedos, tienen temores, los temores que ellos pueden tener ya son de carácter en el pánico o pueden tener una situación crónica. Por esta razón, aquellos que sufren de claustrofobia, es decir, el miedo a estar encerrados, estas situaciones de pánico o ataques de pánico ya colindan con situaciones patológicas, con situaciones que deben de ser tratadas por una persona profesional y por supuesto, más que todo por Cristo en la palabra de Dios. Ahora, el temor por sí mismo es bueno. Ahora, quiero decir algo muy importante con respecto a esta situación. ¿Cuáles son los 5 temores, según la revista Psicología Hoy, que se han detectado en la humanidad? Los 5 temores más grandes. Número 1, el miedo a la muerte. Yo pienso, hermanos, que este temor es uno de los temores más, digamos, prominentes que existen. Si habrá una cantidad de personas en un municipio, en una ciudad, claro, el temor de la muerte es uno de los más importantes y el que más se disemina. Número 2, la pérdida de autonomía. ¿Qué es eso, pastor? Lo toqué la semana pasada, el domingo pasado, con respecto a las personas de edad adulta. El miedo más grande, si usted le pregunta a cualquier persona, dice, yo no quiero ser una carga. Si yo me enfermo, yo no quiero que mis hijos me anden cargando. E incluso le dicen a los hijos, el día que yo sea una carga para ustedes, vayan a dejarme a tal lugar a que me cuiden. Esta situación es miedo a perder la autonomía. Una enfermedad crónica, un proceso de enfermedad largo, te deja en una condición donde pierdes esta autonomía. Número 3, miedo a la mutilación. Es bien duro, ¿sabe por qué? Porque hay personas que ante cirugías, hoy con el desarrollo y el crecimiento de la enfermedad de diabetes, prácticamente hay mucha gente, muchas personas que están enfrentando este temor terrible. Aquella persona que pierde una parte de su cuerpo es una crisis grandísima la que tiene que enfrentar. El cuarto miedo más grande es miedo a la soledad. Y yo creo que esto una gran cantidad de personas lo manejan, lo entienden, porque si hay algo muy duro en el destino que nosotros llevamos es estar solos. Número 5, también podemos entender que un quinto elemento de los miedos más grandes que existen es el daño al ego. Y fíjese que este daño al ego es el daño moral. Es decir, sentirse marginado, sentirse menospreciado, que alguien invente una acusación en contra de uno y termine posiblemente menoscabándolo. Entonces, estos son los 5 temores más grandes: miedo a la muerte, pérdida de la autonomía, a la mutilación, miedo a la soledad y miedo a los daños en el ego. Muy bien, 5 temores grandes. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Bueno, voy a desarrollar una clasificación pequeña dentro de la enseñanza que estoy dando. Según el texto, porque voy a utilizar los textos de los sinópticos, de los demás evangelios, dice que Jesús los forzó a entrar en la barca. Mire qué interesante.
Es interesante porque Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, pero no dice como que si Jesús los hubiera forzado, no. Pero sí el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 45 y en adelante dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 6 versículo 45 dice de esta forma: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué es importante tocar esto? Porque esta palabra que utiliza el texto griego, la palabra anankesan, quiere decir que los forzó, o sea, tiene que ver con un forcejeo, decir vayan a la barca. Entonces hay una cosa importante: cuando Dios quiere hacernos crecer, nos lleva procesos. Nos lleva procesos de desarrollo y crecimiento. No es porque fue accidentalmente que ellos se metieron a la barca, es que Jesús los mandó ahí. Y por lo tanto, si Jesús tenía el propósito de mandarlos, es porque Él quería prepararlos, Él quería entrenarlos. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Mientras Él se fue a orar, los discípulos estaban en la barca. Ahora, mire qué importante es ver esta situación, porque ahora vamos a ver algo que yo quiero dejar claro. Si el temor es algo bueno, si el temor es algo positivo, entonces, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Fíjese que le voy a decir algo. Nos ha fallado el temor. Hay personas que en este momento dicen: es que yo le tengo miedo al coronavirus, tengo miedo a COVID-19, tengo miedo a contagiarme. Pero le voy a decir esto: la realidad es que la gente ha perdido este temor, el temor de autoconservación, que es el que deberíamos de tener todos. Yo comencé diciendo que el temor es algo que Dios ha puesto en el ser humano como una característica de autodefensa. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a la calle, muy bien, pero no nos estamos protegiendo. Y le quiero también aclarar: los países que en este momento están saliendo de la crisis, ciudades como Wuhan, ciudades como Pekín, tanto como China y otros países de Europa, han tenido dos elementos característicos para salir de la crisis. Número uno, si bien es cierto, han tenido cuarentenas. Y número dos, han educado a la gente para que se cuide. ¿Qué nos ha fallado? Decimos que tenemos miedo. Le voy a decir esto: no tenemos miedo, no tenemos temor, porque en muchos de los casos la gente se expone, no utiliza recursos, no utiliza medios para protegerse. Y en esta situación que estamos viviendo hay que unir los dos elementos. Usted tiene que usar el elemento espiritual para poder decir: ok, yo voy a buscar de Dios, yo voy a pedir su protección, pero también tiene que ser el elemento prudencial, el elemento de decir: voy a cuidarme. A veces pecamos y decimos: es que Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo. Le voy a decir algo con todo respeto: Dios no actúa con ese tipo de fe. La fe que Jesús enseña en el Evangelio es una fe, no es una fe impulsiva, es una fe que actúa con las cosas racionales. ¿En qué sentido? Usted sabe que se tiene que cuidar, pero no se cuida. No tiene sus elementos, no tiene sus mascarillas, no tiene. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfermar? Verdaderamente, queridos amigos y hermanos, ¿en qué momento vamos a comenzar a tener ese sentido de cuidarnos, de autoconservación? Es duro, pero ahora vemos esto, porque primero vamos a hablar de cómo se reacciona al miedo y después vamos a hablar de cómo tenemos que actuar en el miedo. Primero, veamos este texto de la palabra del Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versos 46 y 47. Y después que él hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él manda a sus discípulos, obligados los mete a la barca. Él se va al monte a orar. Están separados, están divididos, pero ahora viene el momento del miedo. Vea el versículo número 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora vea el versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mire, ahí está. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Reacciones de miedo. Quiero decirle primero lo que dice Marcos. Marcos dice que gritaron porque creyeron que era un fantasma. ¿Qué dice Mateo? Mateo 14:26 dice:
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Primera palabra, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. 3 elementos. Primero, se turbaron. 2, creyeron que era un fantasma. Y 3, dieron gritos. Dieron gritos. Estas palabras son importantes para nosotros. ¿Por qué razón? Porque es como reaccionamos al miedo. Veamos en un primer elemento lo que nosotros tenemos que sacar como principio de este texto. En primer lugar, mire, la palabra turbarse, tarazo en griego, quiere decir temblar. Y se utilizaba en el texto, en el Nuevo Testamento, cuando se veían las aguas de un lago moverse. Entonces aquí está la reacción física del miedo. O sea, tiemblan, se desarman. Y la palabra quiere decir confundir, inquietar, perturbar. ¿Sabe por qué? Porque es una reacción física, pero es una reacción psicológica también. Aquí viene, segundo elemento que voy a enseñar. El miedo real es bueno porque nos defiende. Cuando nosotros estamos ante una situación peligrosa, nos protege. ¿Pero qué es este tipo de miedo? Miedo psicológico. El miedo psicológico o la angustia, o como muchos le dicen, el temor de paralización, lo que provoca en la persona es que se detenga, no le permite pensar. No le permite pensar. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de este temor? La característica de este temor es que hace que las personas tengan miedo a un evento que no ha sucedido. Cuando usted se mete en este miedo, angustia o anticipación del mal, porque todavía no existe. Usted está en la barca, usted está sobre ella, usted no se ha hundido, está viendo la tempestad, pero usted prácticamente está sabiendo y está seguro que en este momento no le está pasando nada. Pero este miedo negativo, este miedo malo, es aquel temor que tenemos a eventos que no han sucedido, y por lo tanto es un miedo que se refleja en el Evangelio. ¿En qué sentido? En el sentido en que ellos pensaron que en ese momento podía ser un espíritu, tenían la tempestad encima, sentían que ya se iban a ahogar y sentían también el temor. Los hebreos pensaban que en el mar habían un montón de espíritus, y cuando ellos vieron a Jesús, claro, ellos no lo sabían, lo vieron como un fantasma. ¿Y qué pasa? Es el miedo anticipatorio, es el miedo negativo, es el miedo psicológico, es aquella persona que futuriza el temor. No le han pasado las cosas y en ese momento ellos se neutralizan. ¿Cuál es la diferencia entre el temor real y el temor futurista? El temor real nos defiende, nosotros decimos esto es negativo, yo me aparto, esto no está bien. Pero el miedo futurista es aquella persona que se pone a pensar, ¿y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere mi papá? ¿Y si se muere mi hermano? Situaciones como perder la casa, perder trabajos, o sea, cosas que no han pasado, pero usted hace realidad esa situación. Ese es el peor miedo, es el que ellos tenían. Es el temor a un evento futurista, algo que no ha pasado, pero ellos sentían que ya se estaban ahogando. Entonces, ¿cuáles son las características de este miedo psicológico o futurista? Número 1, te retiene. O sea, el miedo te paraliza, tarazo en griego. Estás completamente detenido. Este miedo es algo que en este momento está fluyendo. Porque la gente se levanta por la mañana y quieren ver a sus hijos. ¿Estás bien? ¿Estás bien, esposa? ¿Estás bien, esposo? Van a ver a sus parientes, a sus papás. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Porque tenemos miedo de levantarnos y levantarnos enfermos. No ha pasado nada, pero nosotros en nuestra cabeza ya tenemos aquella situación que va a suceder. Entonces nos detiene. Número 2, mata la creatividad, porque como tienes temor, dejas de pensar en cosas positivas que te pueden ayudar a crear cosas nuevas. Número 3, la persona está perdiendo su capacidad de organizar su vida. ¿Por qué razón? Ante el temor ellos dicen, no sé, ahorita todo el mundo dice, no sé, despedimos gente, tomamos decisiones posiblemente impulsivas, porque todo el mundo dice, no sabemos lo que va a pasar. ¿Qué tipo de miedo tienes? Un miedo futurista. Un miedo psicológico, un miedo que te paraliza, un temor que te detiene, un temor que no te deja actuar. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Mire la reacción, y lo vuelvo a decir. Número 1, se turbaron. Número 2, vieron un fantasma. Y número 3, dieron voces de miedo, gritaron.
Y esto es lo que nos sucede. Nos paramos, nos detenemos. Entonces, escuche bien. Si usted en este momento está experimentando temor, yo quiero decirle esto. Este temor futurista, este temor psicológico, este temor que no debemos de tener, viene de parte del mismo enemigo. Viene de parte del mismo Satanás. Te hace ver cosas, te hace ver situaciones que no han pasado y comienzas a metértelas en tu cabeza. Escuche lo que dice la palabra del Señor. En la palabra podemos encontrar que Satanás siempre ha actuado con este tipo de miedo. Sed sobrios y velad. Eso está en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Comienza a mentirnos, comienza a rugir, comienza a decir esto te va a pasar, pero no nos ha pasado nada. Escuche lo que dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Pedro está diciéndonos, miren señores, sufrimientos van a haber, pero no permitan que Satanás los asuste, no permitan que Satanás los asuste. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario, porque Jesús le quitó el poder de la muerte, le quitó el poder de condenarnos, le quitó el poder de asustarnos, le quitó el poder de condenarnos a una vida eterna en condenación lejos de Dios. Por el poder de Cristo en la cruz, Satanás ha perdido todo poder, toda potestad. Si te está tribulando, si te está atormentando tu cabeza, si te está metiendo miedo, si te está comenzando a meter cosas en tu cabecita, que todo esto es una catástrofe y que no vamos a salir adelante, yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que Cristo va a reinar este mundo, Cristo va a gobernar este mundo. No está perdido este mundo, porque Cristo va a gobernar este mundo. Y algo sí quiero decirte. Hay tres situaciones que podemos tener ante el miedo. Primero, comenzar a pelear con él. Número 2, paralizarnos. Y número 3, desarticularlo. Pelear con el temor no es correcto. Tampoco paralizarnos es correcto. Pero cuando nosotros desarticulamos, ¿qué significa desarticular? Quitarle el poder a esos pensamientos, quitarle el poder a esas situaciones. ¿Y cómo, pastor? Con la palabra de Dios. Escuche lo que dice este texto de la palabra. Oiga cómo Jesús actúa. Primero le voy a dar el soporte de que Cristo nos da a nosotros cuando nosotros tenemos este temor infundado, este temor futurista, este temor psicológico. Escuche lo que dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dos cosas aquí. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Dos cosas, escuche. Número 1, dice, y viéndoles, el versículo 48. ¿Desde dónde los estaba viendo? Desde la otra costa. Si él estaba en la orilla del mar de Galilea, él estaba en la orilla del lago. Ellos le decían mar, pero era un lago, y es un lago grande. Pero Jesús estaba en la orilla y los veía. ¿Cómo los iba a ver en medio de una tempestad? Es que aquí está la primera situación. Dios te está viendo. Dios está encima de tu situación, está encima de tus circunstancias. Y esto lo tenemos que saber, que Jesús tiene ojos divinos y Él está viendo cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Nosotros no debemos de quitar de nuestra cabeza, de nuestra mente, que Jesús nos está viendo en todo momento. Mire, posiblemente estaban a unos 20 kilómetros, pero era de noche, no se veía nada, pero Jesús los veía de lejos. Y gloria a Dios, ¿sabes por qué? Si tienes miedo en este día, si tienes temor, Dios te está viendo, Jesús está viéndote y sabe cuando tú tienes crisis en tu conciencia. Ahora, dice la palabra del Señor, estaban fatigados en el versículo 48, que estaban remando con gran fatiga. La palabra basanizo en griego quiere decir que estaban ellos ya cansados, ya era de madrugada casi, estaba por amanecer. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar solos? Él va a aparecer cuando ya nuestras fuerzas ya no sirvan para más. Cuando nuestras fuerzas se acaban, es cuando Jesús viene. Cuando nuestras fuerzas se acaban, es cuando Jesús se presenta.
Cuando nosotros ya no aguantamos, cuando estamos a punto de terminar el mes, no tenemos para pagar, posiblemente no hemos ganado lo suficiente, te han bajado tu salario o probablemente vamos a una nueva cuarentena. No te preocupes, porque Jesús sabe cuando ya no aguantas, ya no soportas, ahí Él aparece y se glorifica en gran manera. Él te ve, Él camina sobre las aguas y viene cuando estás más cansado. Estamos cansados. Si ya no aguantas, si sentís que las fuerzas te han desamparado, escucha lo que Jesús tiene que decirte. Escucha estas 3 palabras. Escucha estas 3 cosas que Jesús les dijo a ellos. Oiga lo que le dijo. Primero se presentó. Vea el versículo número 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No solamente se presenta, sino que les da 3 palabras. 3 palabras para vencer el miedo futurista, para vencer el temor al futuro, para vencer el temor que no ha nacido, que no ha surgido. ¿Y por qué estas 3 palabras? Porque estas 3 palabras tienen el significado que necesitamos para salir adelante. Vimos las reacciones. La reacción es: temblaron, se paralizaron. Pero Jesús ahora te va a dar un ánimo. Escuche bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que si estás paralizado en este momento, que si no sabes qué hacer, escuches estas 3 palabras. Porque es necesario que salgas de esa esfera de miedo, que salgas de esa burbuja de temor, para decirte lo que Jesús te va a decir en este momento. Porque una vez que salgas de esa esfera de temor, vas a comenzar a caminar y vas a comenzar a entender que todo lo que está pasando en el mundo es necesario que pase, porque Cristo está a las puertas. Jesús está a las puertas. Jesús va a manifestarse. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar, yo no sé cuánto tiempo más vamos a esperar, pero Cristo está a las puertas, queridos amigos y hermanos. Y eso estoy seguro. Y eso estoy seguro. Es posible que Jesús aparezca. Y eso nos da esperanza. Pero escuche las 3 palabras de aquellos que están confundidos, que su cabeza dice: ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Y el negocio? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y si se muere? ¿Y si se enferma? ¿Y qué hacemos? Y cuando están en el hospital entubados, enfrentando esta situación, y las situaciones de aquellos que ahorita buscan plasma y no hayan qué hacer. Cálmense. 3 palabras. Primero, Jesús les dice: tened ánimo. Tened ánimo. ¿Y qué significa? El ánimo es la propuesta humana, es lo que usted pone para poder decir. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús ocupó esta palabra, tened ánimo, se la dijo a personas, se la declaró a personas que estaban afectadas por una situación de enfermedad, porque eran familias completas que habían sufrido por un enfermo o por alguien que padecía. Yo sé que usted en este momento posiblemente ha enterrado a su ser querido, ha enterrado a su papá, ha enterrado a su mamá, pero Jesús le dice: tened ánimo, tened ánimo. Si no sacas fuerzas de tu corazón, porque quiero decirte, si usted no se pone un ánimo, si usted no pone de su parte, si usted no pone el recurso del ánimo, no puede hacer nada. Tened ánimo. ¿A quién le dijo Jesús tened ánimo? Número 1, se lo dijo a un paralítico. En Mateo capítulo 9 se lo dijo a un hombre que por mucho tiempo había pasado postrado. Le dijo: tened ánimo, tened ánimo. ¿Cuánta gente tiene un enfermo en su casa ahorita y salen a trabajar y dejan a su papá o su mamá con temperatura en su misma casa? Tened ánimo, tened ánimo. Se lo dijo a un paralítico que sus amigos se lo llevaron en Mateo capítulo 9. Segundo, se lo dijo a una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años enferma. 12 años. Y Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? No la sanó, le dice: tened ánimo. Tened ánimo. Ánimo, hermanos. Ánimo, hermanos. Ánimo, amigos. Personas que habían padecido mucho, enfermos en cama, gente que estaba con su familia alrededor, que ya no hacía con ellos. Tened ánimo. El ánimo es lo que nos infunde Jesús para decir:
vamos, sigamos. Murió mi hermano, murió mi padre. Hay que seguir la buena batalla. Hay que seguir adelante. Es duro, es difícil. Pero escuche también a quién se lo dijo. Esa palabra, tened ánimo, se lo dijo a otras personas. En Mateo capítulo 10, versículo 49, los discípulos de Jesús le dicen al ciego Bartimeo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Un ciego que tenía un montón de años de padecer, y ocupó esta misma palabra en Juan 16:33, que se traduce de otra forma: confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ánimo, yo he vencido al mundo. Poderosas palabras para aquellos que están postrados, los que están en cama. Tengan ánimo. ¿Por qué les dijo estas palabras? Porque eso te quita de tu cabecita los malos pensamientos, las cosas negativas de ahorita. No te confundas. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Eso es una respuesta para los que tienen miedo al presente. Vas a salir bien. A todos ellos Jesús les dio una restauración. Y si te ha tocado enterrar a una persona, te digo en el nombre de Jesús, ten ánimo, porque algo después de esto va a pasar. A todos ellos les quitó su temor presente. Ten ánimo es la palabra de Jesús para temores presentes. Ten ánimo, ten ánimo. Eso es lo que hace Jesús en medio del mar, en la oscuridad. Casi a las 4 de la mañana le dice a los discípulos, creyendo que era un fantasma a ellos: ten ánimo, tengan ánimo. Número 2, me voy a saltar yo soy y voy a ir a la tercera palabra. Escuche lo que les dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces Jesús dijo no temáis? ¿Y a quiénes se lo dijo? Cada vez que Jesús va a hacer algo poderoso y grande, pero es para aquellos que tienen miedo al futuro. No sabe usted si va a salir con su negocio. No tema, hombre. No, Jesús le ha dado de comer todo este tiempo. No, Jesús lo ha sostenido, pues. Y usted no sabe qué va a pasar en el futuro, si el coronavirus va a parar o va a seguir matando gente. No tema, hombre. No, Jesús es el dueño de la vida y la muerte. Es que mire, esta situación mundial, sí, pero no tema. ¿Sabe por qué? Porque Cristo promete que a todas veces que le dice no temas, es porque Él se va a glorificar en su vida. Y le voy a decir esto: Jesús se va a glorificar en la vida de mucha gente, de formas increíbles y poderosas, cosas inentendibles. ¿Tú crees que Jesús no te puede mantener? ¿Tú crees que Jesús no te puede hacer un milagro? ¿Tú crees que Jesús no te puede restaurar y sanar tu vacío que dejó tu padre o tu hermano que ha muerto? Claro que sí lo va a hacer. ¿A quiénes le dijo no temas? Jesús ocupó estas palabras muchas veces. En Mateo 17, versículos 7 al 9, cuando estaba en la transfiguración, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino Jesús solo. En Mateo 28, versículo número 10, Jesús dice esto: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿En qué contexto dijo estas palabras de no temer? Mateo 28:10, en su resurrección. Porque cuando todo mundo pensaba que estaba muerto, porque cuando todo mundo pensaba que no iba a haber esperanza, si en este momento tú piensas que ya no hay un futuro, si en este momento tú piensas que ya no hay esperanza, yo quiero decirte algo. Jesús dice: no temas. ¿Sabe por qué? Él es el dueño de la resurrección, es el dueño de la vida y la muerte, y al tercer día venció la muerte y Cristo generó esperanza en sus seguidores. Estamos 2020 años después y Jesús sigue dando esperanza a los que no saben qué hacer con sus vidas. ¿Cuándo más Jesús dijo no temas? En Marcos 5:36, escuche a Jairo, cuando él pensaba que su hija estaba muerta. ¿Y qué le dice Jesús? Marcos 5:36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cada vez que Jesús dice no temas,
es porque algo grande Él va a hacer. Es porque si ya no tienes esperanza, Él te la va a inyectar. Es porque si ya no tienes ánimo, si te levantas cansado, si ya no tienes ganas de seguir adelante. ¿Cuántas personas hay desanimadas que están en su cama postradas, sintiéndose débiles? No temáis. No temáis. ¿Por qué? Escuche lo que dice Jesús en Lucas 12, versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Por qué, hermano? No hay que temer a la persecución. Hay que temer a la condenación. Hay que temer a estar en el infierno. Y hay que temer al único que puede mandarnos a ese lugar, que es Dios Todopoderoso. No temáis. No temáis. Tanto a los discípulos en la persecución, como a Jairo, Jesús le resucitó su hija, como a las mujeres que no creían que era Jesús, ya había resucitado al tercer día. Y de la misma manera en la transfiguración, todas las veces que Jesús ocupa, no temáis, es porque algo grande viene. Y por último, yo soy. ¿Quién es yo soy? Yo soy, es el Dios del Antiguo Testamento. Es aquel que le dice en Éxodo capítulo 3, diciéndole Moisés a Dios: ¿quién digo que me manda ante Faraón? Dile que yo soy. ¿Sabe por qué, querido amigo y hermano? Porque esta es la palabra más poderosa. Yo soy. Es el Dios del Antiguo Testamento, el que existe, el que ha existido y el que existirá siempre, el autosostenible. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos los dioses de este mundo, el dinero, la economía, el sexo, la pornografía, el fútbol, los dioses de este mundo, los ídolos que nos hemos hecho, no son nada. Porque el único que verdaderamente existe, existirá por siempre y para siempre, es Jesús, el yo soy. No temáis. Tienes 3 palabras en esta noche para destruir el temor. Ten ánimo. Yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El que existe, el verdadero que existe. Y número 3, no temáis. Porque Jesús va a hacer algo grande después de esto. Pueden haber muchos otros miedos. Pueden haber muchos otros miedos. Está el miedo neurótico, que es aquella persona que tiene aquellas fijaciones, porque comienzan a decir profecías y decir: esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, este es el gran miedo que yo tengo. Y eso se realiza. ¿Sabe por qué se realiza? Porque usted lo busca. Está el miedo por traumas, aquellos que ya pasaron una situación de dolor y dicen: no, aquí yo no me acerco. Aquellos que se han estado a punto de ahogar en el mar y ya saben que es peligroso, entonces ya no lo vuelven a hacer. Está el miedo colectivo, que es el miedo que ahorita estamos teniendo, de situaciones que nos paralizan y que en este momento muchos están detenidos sin saber qué van a hacer. Ahora termino. Escuche lo que pasó en Juan capítulo 6 y vamos a regresar al texto con el que iniciamos. Vea, cuando usted se quita el temor, lo que Jesús hace. Mire los milagros que hizo en Juan 6 y mire los grandes milagros. Número 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Quiero que note 2 cosas para poder ver ese texto. Número 1, Jesús no quitó la tempestad, porque hay momentos donde Dios no va a quitar la tempestad, sino que tú tienes que actuar en confianza con Jesús. Y eso es lo que sucedió en este texto. No les quitó. Ese es otro milagro, cuando Jesús acalla la tempestad y detiene esa situación tormentosa. En este texto no pasa eso. No pasa eso. No se detiene la tempestad, sigue. Número 2, cuando Jesús sube a la barca llega inmediatamente al otro lado. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí? Puso los vientos a trabajar a su favor. Y yo quiero orar por eso en esta noche. Le voy a decir
las 4 provisiones que tenemos en Cristo en esta noche. Número 1, la presencia de Jesús que está a la par de nosotros diciéndonos: yo soy, no temáis. Número 2, escucha a Jesús, la voz de Jesús y no la voz del viento. La voz del viento dice que de esta no salimos, que de esto es el fin, que esto nos va a llevar a la catástrofe, que esto no se puede superar. Pero Jesús dice: yo soy, no temáis. Número 3, escuche y diga cómo usted cree en el yo soy del Antiguo Testamento, el único Dios existente. Y número 4, Jesús te va a llevar al otro lado del mar y vas a salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, yo soy, no temáis, está contigo. Confía que Jesús te va a hacer llegar al otro lado. Y quítate el temor al miedo futuro, porque el miedo futuro se vence sabiendo que el futuro es Jesús, y el rey del futuro es Cristo, y el rey de tu destino es Jesús. Estamos en las manos de Dios. Cuídese, protéjase, pero no le tenga miedo al mañana, porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar en este momento. Si usted quiere recibir a Cristo como Salvador personal, quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.